Bien, vamos, Hechos 4, vamos a leer del 13 en adelante. Si alguno quiere leer, si alguno, no sé, Tommy, ¿estás ahí? Tengo justo de frente. No sé, si podés, si no, no era. Del 13 Sabe a... que ¿Podés? tengo una versión justo que no sé si es la más adecuada. Si leo otro mejor. Si no, voy a buscar Bueno, la otra Biblia. no importa, yo tengo otra versión, por eso igual. Yo la leo. Bueno, Yo dale, tengo gracias, Mati. la versión de los mormones. A ver si te gusta. Se me- ¿Qué ¿Del elegía 13 podemos a sacar cuál? mensaje después? De 13 en adelante. Bueno, Sí, entonces adelante. Lee hasta el 17 y después sigo yo. bueno, bien. Dice así, entonces, viendo al denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Bien, el 18 dice, cuando lo llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan le contestaron, ustedes mismos juzguen si, si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. El 20 dice, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Oramos? Señor, venimos esta noche ante tu palabra, necesitando, Señor, que nos hables, que hables a nuestros corazones. Gracias porque nos podemos juntar a través de este medio. Gracias por la provisión, Señor, de este medio, que con las restricciones, Señor, aún así nos podemos seguir estando en comunión. Gracias, Señor, por esto. Te pedimos por los hermanos que están mal, Señor, que estés orando en ellos. Pero en este momento, Señor, necesitamos que nos hables a nuestros corazones, a nuestras mentes, que podamos ver a Cristo, que podamos conocerte más, que podamos estar concentrados en lo que escuchamos, que todas las preocupaciones, todas las cosas del día, de la semana, queden fuera de nuestra cabeza por un momento y que podamos concentrarnos en tu palabra, Señor, en conocerte y amarte y obedecerte cada día más. Te damos gracias, Señor, por esto. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bien, como decía Seba al inicio, el domingo vamos a estar uniéndonos a este evento del Domingo de Iglesia Perseguida. Es un domingo donde en muchas iglesias es un evento multi, ¿cómo sería? Bueno, de muchas denominaciones, interdominacional. Ahí está, la palabra es difícil. Eh, entonces nos vamos a unir a ellos con el fin y la misión de orar por los hermanos que están siendo perseguidos en Medio Oriente, ¿sí? En principal por 3 países en esta vez. Eh, entonces me pidieron que hable acerca de esto también, que vayamos ya enfocándonos, nuestros corazones, nuestra mente, empapándonos un poco del tema, pero sobre todo preparar nuestros corazones también para orar y para orar por ellos, para agradecer, que nos sirva también a nosotros de ejemplo. Eh, esta de iglesia perseguida se toma a partir de esta fecha, porque si leemos el libro de Hechos, acá en Hechos 4 es cuando se toma como la primera persecución, por decir así, de la iglesia. ¿Sí? En el segundo ya sermón de Pedro, ya ellos ya son arrestados con Juan, son llevados presos y pasa lo que leímos acá. Vemos entonces que acá es como el momento en que empezó la iglesia perseguida. Entonces en este momento vamos a tomar y considerar un poco, ya que esta es la primera vez que fue perseguida, el por qué y qué implicaciones tuvo y qué implicaciones tiene para nosotros. Y qué podemos aprender para también en estos días orar por los hermanos que están siendo perseguidos y agradecer y aprovechar que nosotros no estamos siendo perseguidos.
Vamos primero acá a lo que leímos, vamos a ver lo que dice la Biblia. En el versículo 13, que dice, al ver la confianza de Pedro y de Juan, dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban. Mi versión por ahí es un poquito diferente, o sea, es más latina, por ahí capaz no tiene el vosotros y eso, por ahí, si leemos juntos, no se pierdan, que solamente eso cambia. Y al final del versículo dice, y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Lo que tomé como central en este pasaje, en todo del 13 al 20, fue el versículo 20, ¿sí? Tomemos como central eso y vamos a ir armando toda la idea del pasaje. Estas personas eran reconocidas por haber estado con Jesús. Ellos estuvieron 3 años y medio caminando, conviviendo con Jesús, viendo sus milagros, viendo todas las maravillas que nos cuenta el Nuevo Testamento. Si queremos saber un poquito de lo que ellos vieron, tenemos 4 evangelios para leer, tenemos los Hechos, tenemos las cartas, todo el Nuevo Evangelio, Nuevo Testamento, digo, nos habla de Jesús, nos dice esto, nos dice lo que hizo Jesús, las cosas, las maravillas, las enseñanzas de Jesús expresadas en la doctrina también que nos muestran los apóstoles. Ellos eran reconocidos porque habían estado con Jesús. Una cosa que me llamó la atención, en el versículo 17, ya un poquito más adelante, dice, pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, acá están hablando los que lo tenían atrapados a ellos, los que lo estaban increpando por hablar en nombre de Jesús, a fin de que no se nombre más, vamos a amenazarlos para que no hable más a ningún hombre en este nombre, en el nombre de Jesús. Otra implicancia acá, antes de seguir, es la importancia de que ellos hablaban acerca del nombre de Jesús. Lo que ellos predicaban, lo que ellos hacían, no eran sus milagros, no eran las cosas sobrenaturales que vieron. Ellos no estaban predicando que Jesús caminó sobre el agua, no estaban predicando que Jesús alimentó a miles de personas, aunque esos son milagros muy poderosos. No era su mensaje principal, sino que ellos le hablaban acerca del nombre de Jesús y su misión que hizo en el mundo, ¿sí? En el versículo 18 vuelve a nombrar que lo llamaron y le ordenaron no hablar más en el nombre de Jesús. Y llegamos acá al 20, que ellos le dicen, no puedes hablar más de Jesús, no pueden hablar más. Y ellos dicen, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Un poco cuando ahí con Marty estuvimos armando las cosas, el tema del DIP, viendo los videos, muchos testimonios que hay acerca, también los chicos que estuvieron participando en el video que se está haciendo, viendo los testimonios, si alguno entró a Instagram o a Facebook también de ellos, la página, muchos testimonios de personas, de gente de diferentes edades, diferentes edades. Realmente se le pone la piel de gallina al ver, veíamos una de unas nenitas, por ejemplo, que le decían, ellos le decían, no podemos no hablar de Jesús. No, les decían, bueno, si niegan a Jesús, pueden salir libres, ya nos perseguimos más, nos torturamos más. Y veían algo parecido a esto. Ellos decían, pues nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y viendo esto, pensaba mucho en este pasaje, es cortito, es conocido, cuántas veces escuchamos un montón de veces este pasaje, el 20. Y pensaba, ¿y por qué nosotros podemos? ¿Por qué nosotros podemos dejar de hablar de Jesús? Yo pensaba en este año, por ejemplo, en este tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de Jesús? Sí, hablamos de Jesús entre nosotros, disfrutamos de Jesús, de la comunión. Pero ¿cuántas veces le hablaste a alguien en este último tiempo? ¿Cuánto compartiste tu fe? Realmente, ¿por qué nosotros podemos a veces dejar de hablar lo que hemos visto y oído? Podemos decir, bueno, pero los apóstoles, ellos vivieron con Jesús, estuvieron con Jesús. Estuvieron de una forma que nosotros no. Estuvieron cara a cara, durmiendo con el mismo Señor. Pero acá, si vamos rapidito, acá a la vuelta nomás a Juan 20, 29, cuando Jesús está hablando con Tomás, porque no creía en él, le dice, porque me has visto, has creído, dichosos son los que no vieron y sin embargo creyeron. Nosotros entramos ahí en esa parte de dichosos, de ser
eh, después de tanto tiempo, de 2000 años, creer en Cristo también y somos dichosos. ¿Qué vieron entonces y qué han oído estas personas? Quiero que veamos en esta noche, quiero confesarles que realmente fue un poco, no difícil, pero realmente confrontó mi corazón esto, de preparar. El hecho de pensar de que ellos no podían, realmente no podían, y ver los testimonios de la gente esa que tampoco puede, y si no pueden, igual los matan. Y parece que fuera otra realidad. Escuchás esos testimonios y decís, esto es una película, esto es ciencia ficción, ¿cómo te van a matar por lo que crees? Estamos en un país donde podemos creer lo que queremos. Aparece cualquiera con la burrada que quiera creer y es capaz respetado, es bueno, está bien, yo te respeto, vos me respetás. Qué fácil que caímos o qué fácil que Dios nos dio y a veces cuánto lo desaprovechamos, ¿no? Entonces quiero que pensemos eh, con ese corazón, capaz a veces de arrepentimiento, con ese corazón de buscar a Dios. Vamos a ver primero entonces qué era lo que ellos vieron, qué era lo que ellos habían oído. Tomo mate y sigo. Ellos primero vieron una visión real y genuina del Evangelio de Cristo. Si vemos la historia, si vemos toda la historia de los primeros cristianos, principalmente la de los apóstoles, casi todos, menos Juan, murieron como mártires, murieron torturados y los mataban por su fe. Juan fue encerrado, también fue torturado, leemos cómo fue hasta en libros de la tradición cristiana, también cuentan cómo era torturado con aceite caliente, no era que él se murió de viejito en un asilo en la isla de Patmos, sino que tuvo una vida de tortura, una vida llena de persecución por lo que él creía. Entonces, primero tengamos en cuenta que nadie da su vida por una mentira y por una locura. Ellos tenían una visión real del Evangelio, una visión real de Cristo. Vamos a ver qué nos contaba Pedro, por ejemplo, en su carta acerca de esto. Vamos a Pedro, segunda de Pedro 2:23. Si no, tenemos la cita. Segunda de Pedro 2:23. No, anoté mal la cita, lo anoté y lo marqué, pero lo anoté mal. Es el 1:16. Dice, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió el honor y la gloria del Padre, la majestuosa gloria que hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto es un poquito y una de las veces que cuenta el apóstol Pedro lo que él vio, lo que él escuchó. Y qué grandioso, qué espléndido que es esto que escuchó. La majestuosa gloria de Dios revelada en Cristo. Pedro lo que vio fue, cuando vio a Cristo glorificado, vio la gloria de Cristo, vio la gloria de nuestro Salvador. Otro ejemplo que nos cuenta también lo que él vio, que él fue testigo de eso primero, también en primera de Pedro 1:3. Dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Él vio a Cristo glorificado y él también tenía clara la esperanza de que un día vamos a ser glorificados con él, un día que vamos a estar con él. En esto que leímos, que me ayudó Mati, vemos cómo los que estuvieron presentes fue Pedro y el apóstol Juan. Veamos entonces que en un par de versículos qué fue lo que vio, lo que escuchó el apóstol Juan también. Si alguien me ayuda a leer Juan 1:14, lo tomo el mate.
Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias. Vemos cómo Juan cuenta que él vio en Cristo la gloria de Dios, vio su gracia, su verdad, la verdad absoluta de todas las cosas. Era una verdad que iba acompañada de gracia, no era una verdad que iba a los palazos, iba esto así, se hace lo que yo digo. No, vio la gracia y la verdad en Cristo Jesús. En Primera de Juan 1:5, si alguien también quiere leerlo, Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Gracias. Este es el mensaje entonces que hemos oído. Está el apóstol Juan hablando, lo que ellos vieron, lo que ellos dice, lo que vimos tocante al verbo de vida. Vieron la revelación de Dios en Cristo. Sigue diciendo lo mismo, podemos tomarlo de esa forma, que Dios es luz, Dios es santo, no hay ninguna tinieblas en él. Vemos como al principio lo llama como el verbo, la manifestación de Dios en toda su gloria hacia nosotros, manifestación en su obrar, manifestación en su persona. Eso es lo que ellos vieron y oyeron. Entonces vemos cómo ellos no podían dejar hablar de eso, vieron la gloria de Dios en Cristo. A veces decimos tantas veces las palabras que ya son comunes para nosotros en tanto tiempo que podemos tener, como gloria, como gracia, como revelación por ahí también. Revelación, nosotros estábamos velados, nuestro entendimiento estaba velado hasta que pudimos ver la gloria de Dios en el Evangelio. Ellos lo vieron de una forma más personal, pero como vimos antes, nosotros también somos bienaventurados por creer en esto. El mismo Dios que obró en sus vidas es el mismo Dios que obra en nosotros, en nuestros corazones, y obró en nuestra salvación. Entonces ellos vieron el poder de Dios de una forma espectacular, de una forma que también nosotros la vemos en nuestra vida. Cuántas nuestras vidas fueron cambiadas. Hay algunos que son cristianos de más chicos, y el cambio capaz que no fue tan drástico, por decirlo así, o tan de una forma externa, de una vida de desorden, como otros que fuimos algo de más grande, donde se notó drásticamente. Toda salvación es drástica en ese punto, porque todos pasamos de muerte a vida por la obra de Cristo. Entonces también nosotros vemos eso. También vemos la revelación de Dios en Cristo. Si nosotros queremos conocer a Dios, queremos ver a Cristo revelado y a Dios revelado, acá lo tenemos. Tenemos todo este hermoso libro para conocerlo. Tenemos lo mismo que ellos hablar, lo mismo que ellos escucharon, nosotros podemos escuchar. Podemos escuchar la voz de Dios leyendo la palabra todos los días. Entonces lo que ellos vieron es el poder de Dios para salvación, después como Pablo lo explica en Romanos, y la revelación de Dios también en la faz de Jesucristo, como también Pablo lo explica en Primera de Corintios. El valor que ellos le daban a las cosas, el valor que le damos nosotros, es algo que podemos comparar y también pensar. Primero, ellos tenían en claro su vida y el motivo de su vida. Nosotros a veces, y más cuando está, más que nada las personas incrédulas, más que nada cuando están tan perdidas, algo que escuchamos mucho, no sé qué hacer con mi vida, no sé en qué gastar mis días, podemos decirlo. Estos apóstoles, estos discípulos de Cristo y muchos de los primeros, y también viendo los hermanos que están siendo perseguidos, ellos conocen muy bien el valor y el propósito de su vida. Es para Cristo. Nosotros a veces como gastamos nuestra vida en diferentes cosas y tenemos a Cristo como algo secundario. Sí, yo quiero hacer esto y bueno, estoy con Jesús. Quiero hacer por decirlo así, mi carrera, tengo mi plan de vida, y sí, Jesús lo tengo acompañado conmigo. Jesús está para guiarme, para guardarme, lo usamos como un amuleto, cuando Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Jesús, cuando es el centro de nuestra vida, nuestro propósito es el vivir para Él. No estoy hablando de que todos somos llamados a, no sé, la misión transcultural, la misión de irnos a otro país,
capaz que algunos sí, y gloria a Dios por eso, pero nuestro centro, nuestra prioridad, el valor de nuestra vida tiene que ser Cristo. Si Cristo es el valor de nuestra vida, nosotros no somos nuestro propio valor. Nuestros deseos son los deseos de Dios, nuestros deseos son los deseos de Cristo. Pensemos qué tan marcada tenemos las prioridades. Es fácil caer en decir, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero vivir mi vida de esta forma, y el centro de mi vida no es Dios. En estos primeros hermanos, los apóstoles, ellos, su centro era Cristo, y le costó su vida. ¿Por qué? Porque el centro del mundo no es Cristo. Vamos en contracorriente. Y así, si no tienes un llamado, a irte a otro país, el ser cristiano va a ir en contra de la cultura que estés donde estés. Va en contra de la cultura argentina, va en contra de cualquier país. ¿Por qué? Porque tiene como centro Cristo y no la persona. Todas las culturas, casi todas las religiones, puedo decir que todas las religiones, el centro es el hombre, el centro es el bienestar del hombre. Toda cultura, el bienestar es el hombre. Toda construcción social, lo principal es el hombre y su bienestar. El cristianismo no. Lo importante del cristianismo es Cristo. Somos cristianos porque vivimos para Él. El centro del Evangelio no somos nosotros. El centro del Evangelio es la gloria de Cristo, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, como dice su palabra. Entonces, revisamos nuestras vidas. ¿Qué tenemos en nuestra prioridad, en nuestro lugar? ¿Tenemos a Cristo como un añadido a nuestra vida o realmente es el centro? Realmente lo tenemos en el lugar donde tiene que estar. Si es así, nuestras conversaciones van a ser diferentes. No sé ustedes, pero yo a veces me pongo manija con algún tema, Martín me sufre, y hablo solamente de un tema, quiero ver ese tema, quiero escuchar, quiero ver videos de YouTube de ese tema, lo que sea. Y bueno, Jesús dijo, la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué es de lo que estás hablando todo el tiempo? No estoy diciendo que no podemos hablar de otra cosa, pero ¿en qué están bañados todos tus temas, todo tu día, todos tus comentarios? Ya sea un comentario de política, un comentario acerca de la iglesia. ¿Qué es lo que envuelve eso? ¿Está presentado a Cristo? ¿Lo podrías decir delante de Dios? El valor de nuestra vida hacia los otros es por lo que hablamos. Por eso el apóstol Juan y el apóstol Pedro decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando preparaba eso, este mensaje, pensaba mucho en eso, sobre todo en por qué yo, en primer lugar, pues yo puedo dejar de hacerlo. Y esa fue una de las causas. Por no tener una visión real y genuina, o por ahí nos olvidamos del Evangelio. No de una forma intelectual, no de una forma solamente intelectual, sino que en nuestro corazón no arde esto que arde en nuestros hermanos que están en el otro lado del mundo. Y esos hermanos que están siendo perseguidos no son todos, no son teólogos, no es que están siendo perseguidos de una forma, no son todos teólogos. No es solamente por algo intelectual, no es solamente por algo que sienten, tampoco son dementes que dicen creer y tienen vidas como los demás. Principalmente, como descubren estos hermanos, son por llevar formas de vida diferentes al resto de la sociedad. Así es como sale a la luz que no son como los demás y que están siguiendo algo diferente. Y en países tan conservadores, que le lavan la cabeza a la gente, aún los padres tienen que tener cuidado de que sus propios hijos, que los adoctrinan de chiquitos, no los manden al frente ante las autoridades. Miren la realidad que es esa. Entonces, tener una visión real y genuina del Evangelio, vamos a vivir vidas centradas en Cristo. Centradas con el centro como debe ser, que es Cristo. Con las consecuencias que tengamos dependiendo de donde estemos, ¿sí? Sabemos que el mundo va en contra de lo que Dios dice, el mundo y sus deseos, veíamos eso en adolescentes, va en contra de la voluntad de Dios. Y si vos vas de la misma forma, no vas a llamar la atención. Realmente, simplemente vas a pasar como un incrédulo más.
Ellos tenían en cuenta su vida a la luz del centro que es Cristo y del supremo llamamiento, como sabemos. El cristianismo es una religión una religión verdadera, como dice Judas, creo, Santiago, no me acuerdo, pero la religión verdadera es la forma en que Dios se acercó a nosotros y nos salvó, ¿sí? Es un supremo llamamiento, es una forma que somos convertidos totalmente, no por nuestras obras, no por lo que hacemos, no por comportarnos de una forma vamos a ser salvos, sino por la obra sobrenatural de Dios en nosotros. También tiene un costo, Jesús lo explicó muy, muy claro. Vamos a Lucas 14. Catorce 34. Creo que noté bien. Sí. Pueden leer después todo el 14, que da muchos ejemplos, muchas parábolas del Señor Jesús acerca de el costo de seguir a Jesús, el costo de ser un discípulo de Jesús. Ser de un discípulo de Jesús es ser un cristiano. Tenemos que tener en claro eso, que no hay dos escalafones, no hay soy un cristiano o un discípulo. No, si sos un cristiano, sos un discípulo de Cristo y tenés que comportarte como tal. En el versículo 34 dice, por tanto, buena es la sal, pero si aún la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil para la tierra ni para un montón de abono. La arrojarán afuera. El que tenga oídos para oír, oiga. Un cristiano que el centro, como acá da el ejemplo de la sal, después da el ejemplo de la luz también, que está tapada dentro de la luz. Es una vida, lo que está diciendo, inútil, una vida que no está cumpliendo para lo que fuimos hechos, para lo que fuimos llamados. En el Catecismo Menor de Westminster, que fue una forma que se enseñaba la Biblia a los más chiquitos, en 1647, que un concilio de la Iglesia armó y dijeron, vamos a hacer preguntas y respuestas para enseñar a los más chicos la Biblia. Y la primera pregunta que tiene eso, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es nuestra misión, nuestro propósito en la vida, gozar de Dios y glorificarlo en todo lo que hacemos. Y esto nos lleva a que si Él es nuestro centro, Él es lo que nosotros hacemos, vamos a hablar a los demás. Vamos a hablar a los demás acerca de Cristo. Entonces, primero, una visión real y genuina del Evangelio nos va a llevar a compartir el Evangelio a otros y a vivir de la forma que Dios quiere. También una comprensión bíblica y genuina de nuestro pecado. ¿Por qué? De nuestro pecado y del pecado que hay en el mundo. Nuestro pecado es mucho más malo de lo que podemos pensar. Nosotros somos mucho más malos de lo que podemos pensar y de lo que aceptamos. Y el Evangelio nos lleva a los pies de Cristo, a hacer todo lo que hacemos, junto con lo que decía recién, a que el centro sea Cristo y nuestra vida, porque vamos en arrepentimiento y fe hacia Él, y el centro de nuestra vida es Cristo. Entonces, si el centro de nuestra vida es Cristo, si lo principal de nuestra vida es Cristo, vamos a tener en cuenta nuestro pecado, vamos a depender completamente de Él. Cuando vemos el Evangelio, sabemos que el centro de nuestra vida tiene que ser Dios, y reconocemos que no podemos ser nosotros. Lo que nos hace conocer nuestros pecados es saber cuánto dependemos de Dios. Mientras más nos miramos a nosotros, con más clamor corremos a Cristo. Mientras que estemos de este lado, hasta que no estemos en los cielos con Él, vamos a estar luchando con nuestro pecado. Vemos cómo Pedro, también en su carta, él decía y llamaba a la iglesia a ser santos porque Dios es santo. Entonces, ya para ir cerrando, ¿por qué nosotros a veces podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído? Vimos exactamente y oímos lo mismo que ellos, con diferencias de tiempo, pero el espíritu que obró en ellos es el mismo que está en nosotros. Si sos un hijo de Dios, el mismo espíritu que obró en Cristo para resucitarlo, el mismo espíritu que obró en la valentía de estos hombres, la misma valentía que de nuestros hermanos del otro lado del mundo, y no tan lejos tampoco. El mismo espíritu obra en nosotros. Pero ellos
tenía un conocimiento del Evangelio, un conocimiento de Cristo. Y ellos, lo poco que conocen estos hermanos, por ejemplo, ellos se aferran con su vida. Nosotros a veces conocemos tanto y parece, bueno, no sé, aprendí algo más acerca de Cristo. Pero realmente no estoy sintiendo, un poco la palabra sentir, pero apropiándome de eso. A veces tenemos conocimiento acerca de Cristo y vivimos como ateos. Todo lo que, bueno, pasó tal cosa, bueno, mala suerte. O dejamos las cosas libradas a la suerte, dejamos las cosas libradas al azar y decimos, no, eso fue por azar, fue por suerte. O las decisiones las tomo dependiendo lo que yo pueda decidir. Y vivimos igual que un ateo, nomás que de una forma práctica. Lo que ellos dicen, nosotros a veces lo hacemos. Y es tan triste caer en eso. Entonces, normalmente vayamos a Dios. Vamos a leer el Salmo 80, 19. Y pensando en esto, pensando en nuestras vidas, pensando en lo que hablamos, lo que decimos, lo que realmente mueve nuestra vida, el motor de nuestra vida. Dice 80, 19. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos. A resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. ¿Cuánto dependemos de Dios, hermanos? ¿Cuánto dependemos de Dios para vivir la vida que Él quiere? Sin Él no podemos realmente hacer lo que Él nos manda, no podemos hacer lo que Él nos pide. Que sea nuestra oración, restáuranos, realmente restáuranos. Que nuestro corazón sea llevado al Evangelio, nuestro corazón sea saturado del Evangelio. Y vamos a predicar, vamos a hablar como Él manda, como Él requiere y como realmente no vamos a poder no hablar del Evangelio. Que nuestra vida se sature, que en el punto de que estemos con la persona que estemos, así lo crucemos en el ascensor, en el negocio. Ahora no podemos, tampoco es una excusa. Y en pocos momentos que tenemos, ¿con qué urgencia tenemos que hablar de esto? Si fuera, no sé, una vez escuché una ilustración que a veces me lo olvido, que decía, ¿qué harías si salís de tu casa y ves la casa de tus vecinos prendiéndose fuego? Ellos están que se mueren, van a morir, ellos están, no sé, están dormidos y tienen el fuego en el comedor. ¿Qué le dirías? ¿Iría despacito, vecino? Disculpa, no te quiero molestar, yo sé, es mi opinión, no te quiero molestar, pero se está prendiendo fuego tu casa y te vas a morir. Vos y tu familia se van a morir. ¿Iríamos con esa urgencia? ¿Iríamos con esa actitud? No, lo sacaríamos a la rastra. Lo mismo con el Evangelio, hermano. La gente se está muriendo, se está yendo al infierno. Y nosotros a veces, bueno, disculpa, no te quiero ofender, tenés un tiempito. Nosotros cuando hablamos el Evangelio no nos predicamos a nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo, sino predicamos a Cristo. Las palabras que tenemos que hablar es el Evangelio. No tenemos que inventar nada nuevo, no tenemos que decir ninguna locura rara, no tenemos que hacer nada extraño, nada fuera de la Biblia, sino que el Evangelio obra. Tenemos que ir y hablar de la palabra de Dios. Y el Evangelio tiene el poder para salvar vidas, como lo ha hecho desde siempre que fue expuesto. Así que, hermanos, que sea una oración esto en nosotros. Que el Señor, si es necesario, que restaure nuestros corazones, nuestras mentes, y que tengamos un entendimiento central y bíblico de lo que Dios hizo en nosotros, de la urgencia que tiene el mundo de escuchar el Evangelio. Así que oramos, hermanos, y que Dios nos bendiga. Señor, cuánto necesitamos de tu palabra, de tu aliento. Perdón, Señor, porque no hablamos, Señor, lo que tenemos que hablar. A veces nos callamos. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras falencias. Danos, Señor, la certeza, Señor, de confiar siempre en tu palabra, de exponer el Evangelio, de hablar, Señor, a nuestros allegados, a las personas que veamos, con la urgencia, Señor, de que están llevando una vida sin vos, Señor, que están yendo al infierno. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, gracias porque un día nos salvaste. Gracias, Señor, por Cristo. Te damos gracias, Señor, por esto, y te pido que nos ayudes a seguir pensando también en este domingo, que vamos a estar orando por los hermanos que están siendo perseguidos, que podamos hacerlo de una forma consciente, de una forma, Señor,
que no sea simplemente una oración liviana por ellos, sino con un corazón genuino y sincero, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y por tu gran amor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, ahí Marco va a cantar un coro más y después vamos a hacer una pequeña reflexión más. A ver, vamos a hacer unas preguntas y si alguien quiere aportar alguna idea, algo de lo que estamos viendo. Y después, bueno, ya nos saludamos y terminamos la reunión. Marquito. Bien, como última canción, la canción que dice: mi esperanza en ti he puesto, dueño de la tierra y el mar. En la tempestad puedo descansar, empieza diciendo. Él es el que está con nosotros. En la tempestad puedo descansar, mi esperanza en ti he puesto, dueño de la tierra y el mar. En la oscuridad puedo verte aquí, mi esperanza está segura, porque tu amor madura en mí. Creo en ti frente a todo lo que veo. Creo en ti frente a todo lo que siento, creo en ti. Solo en tu presencia buscaré mi fuerza, porque en la tormenta solo tú me sostendrás. Luz en mi camino, resplandor divino, en la oscuridad solo tu voz me guiará. En la tempestad puedo descansar, mi esperanza en ti he puesto, dueño de la tierra y el mar. En la oscuridad puedo verte aquí, mi esperanza está segura, porque tu amor madura en mí. Creo en ti frente a todo lo que veo. Creo en ti frente a todo lo que siento. Creo en ti. Solo en tu presencia buscaré mi fuerza, porque en la tormenta solo tú me sostendrás. Luz en mi camino, resplandor divino, en
oscuridad, solo tu voz me guiará. Bueno, un poco las canciones nos hacen ver que el Señor está tras nuestra vida y todo lo que hacemos. Sin lugar a dudas, la misión es parte del mover cristiano, no solamente para los misioneros que se encuentran en esas áreas de mucha dificultad o aquellos que se convierten en misioneros producto de que luego de aceptar a Cristo lo único que le queda es la misión porque van a ser perseguidos y pasar muchas dificultades, por lo cual hay que orar por esos hermanos, por la instancia en la que están, sino también porque hay otra clase de misiones en las cuales nosotros podemos estar inmersos. Hay una distancia con esos hermanos. Eso no significa de que lo que hagamos tenga menos valor. Seguramente haya algunas coronas que ellos tengan a causa de haber sido persistentes en su fe en un momento donde era su fe o la muerte, ¿no? Y el Señor tenga algo especial para estos hermanos. ¿Cómo lo va a tener para aquellos que han seguido su nombre? Ahora, importante de esto es el llamado y es el precio, ¿no? Eso es, creo, la parte más importante del mensaje. Los discípulos, como hemos escuchado, estuvieron dando testimonio de la veracidad del Evangelio a través del poder del Evangelio. No solamente era hablar de Cristo, sino dar testimonio, es decir, tenían que bancársela, pero lo segundo que hacían evidente el poder del Señor. Y no volvían atrás, eso era muy importante para el mensaje. Y aunque tuvieron oposición, siguieron adelante, hasta que su vida se acabó. Y hoy cuesta un poco comprenderlo. Creo que en la medida en que el hombre ha tenido más libertades, se ha acostumbrado a esas libertades y se ha alivianado del compromiso, ¿no? Todos decimos que tenemos cierto grado de compromiso con la fe, pero como no está apretada nuestra vida, digamos, lo más valioso que tenemos, que es lo que somos nosotros, entonces es como que, bueno, nuestra entrega, aunque creamos que es total, todavía no ha sufrido, digamos, una prueba evidente como la de muchos hermanos. Pero sin lugar a dudas hay entrega. Y esa entrega tiene que ir madurando. Yo pensaba en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, es un texto reconocido, donde Pablo, motivado por las misericordias de Dios, es decir, por todo lo bueno que Dios es, con gente mala como nosotros, por eso es por misericordia, no. Dice así que, hermanos, os ruego a los romanos, dice, por la misericordia de Dios, que presentéis o que se presenten ustedes mismos en vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Es decir, primero nosotros y después lo que hacemos. Porque en lo que hacemos, Él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y ahí para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el llamado es personal y el precio es en lo que somos y en lo que vamos a hacer. Yo le quería preguntar si alguien en esta semana le pudo predicar a alguien el Evangelio. Yo no. Así que digo no porque no pude, sino porque no lo hice. Pero digo que no para que nadie se sienta avergonzado en decir yo la verdad que tuve la oportunidad y no lo hice.